el tema que vamos a tocar es un tema muy interesante porque es ¿qué herencia les estás dejando a tus hijos? Y es importante que nosotros tomemos en cuenta eso, porque vivimos tan afanados y tan preocupados. Hay tres tipos que conocemos nosotros de herencia. Una es la herencia, tenemos nosotros la herencia física o genética. Y esa es aquella desde que nace el bebé. Tiene los ojos del papá, ni se le notan porque están cerraditos y achinaditos, hinchaditos los ojos, pero uno ya le vio los ojos del papá. Ay, no, que se parece al abuelo. O sea, empezamos a ver características físicas, pero en lo genético no solamente está lo físico, el color de los ojos, la forma de la nariz, el color de la piel, del pelo. También tenemos nosotros todo lo que tiene que ver con la herencia genética, todo lo que tiene que ver con enfermedades. Mire, yo me recuerdo que cuando mi hija estaba estudiando medicina en su primer año, yo la fui a traer a la universidad y cuando salió traía una cara de emoción y salió pero sonriente, feliz, y cuando se sube al carro me dice: mamá, estoy emocionada de la Biblia. Y le digo: ¿y por qué estás tan emocionada de la Biblia? Porque hoy el doctor fulano nos habló de la genética y dice que un abuelo va a tener una enfermedad, que lo más seguro es que su hijo no la tenga, pero el nieto y el bisnieto no se escapan. Mama, tercera y cuarta generación, como lo dice la Biblia. Hoy lo entendí tan claro y ella estaba emocionada. Pero al día siguiente yo tenía una invitación para ir a una iglesia a dar mi testimonio sobre la sanidad del Señor. Y cuando estábamos en la alabanza, es una iglesia adoradora con una adoración preciosa, yo hasta estaba postrada en el piso cuando empiezo. Estoy emocionada de la Biblia, tercera y cuarta generación. Y yo oraba más recio, cantaba más recio. Estoy emocionada. Ay, volví a oír lo mismo y se me repetía la misma frase. Y empecé a reprender. Dije: diablo, no vas a evitar que yo adore a Dios. Yo lo voy a adorar. Pero seguía oyendo y me dice el Señor: no es el diablo, soy yo. Y entonces le digo: Señor, sí, me dice, te voy a hacer una pregunta. Como era el testimonio lo que iba a dar, me dice: ¿qué es lo primero que te dice un médico cuando tú llegas a su clínica? ¿Hay alguien en su familia que tenga diabetes? ¿Hay alguien que tenga problemas del corazón? ¿Hay alguien que ha tenido cáncer? Y empieza la genética, me dijo. Así que hoy tú no vas a orar para cancelar enfermedad. Tú vas a orar para cancelar genética, porque por eso es que hay que orar. Entonces vemos nosotros la importancia de la herencia genética y saber desde que está en el vientre un bebé, empezar a orar para que el Señor cancele cualquier herencia de enfermedades o cosas que no estén bien. Tenemos también la herencia económica y esa es la que más nos preocupa a todos los papás. Mire, hay personas que económicamente están bien y entonces dicen: no, vamos a comprar el apartamento o una casita a nuestros hijos para que tengan donde vivir y no estén pasando penas de ver qué hacen, y ahí andan viendo qué hacen para comprarle su casa o su apartamento. Y si no, vemos nosotros, por ejemplo, alguien que no tiene mucho dinero y no puede comprarles una casa a sus hijos, pero dice: no, les vamos a pagar un buen colegio, nos vamos a sacrificar y vamos a pagar un buen colegio y después la universidad para que entonces tengan cómo defenderse en la vida. Y ahí estamos, mire, viendo qué hacemos para que los hijos estén bien y salgan adelante. Pero si nos damos cuenta, realmente nos preocupa tanto lo material, ¿verdad? Siempre estamos detrás viendo qué les podemos dar, qué herencia les vamos a dejar. Y si usted se da cuenta, no nos preocupa tanto la herencia genética como la herencia que les vamos a dejar a nuestros hijos. Pero tenemos, para mí, la más importante de todos, la herencia espiritual. Porque la herencia espiritual verdaderamente es la que va a marcar el destino de nuestros hijos.
Eso es lo que va a marcar la dirección y por eso dice el Señor en el Salmo 127 que herencia de Jehová son los hijos y dice que son ¿qué? En el vientre de la madre. Ellos son bendición, fruto del vientre de la madre. Y dice que son como que, como flechas en la aljaba del valiente. Eso quiere decir que Dios escoge a los padres para enviar a sus hijos al futuro. Directo. Y viene esa palabra flecha, tiene su connotación, su raíz, es Torah. Y significa dirección. Nosotros sabemos que la palabra Torah no significa ley, significa dirección. Eso es lo que hizo Dios cuando dio su Torah, sus leyes, sus mandamientos, direccionarnos. Él le dijo al pueblo de Israel, le dijo a Moisés que le iba a dar sus mandamientos para que les fuera bien a la tierra a la cual pasarían para tomar posesión. O sea que realmente es direccionar a nuestros hijos, direccionarlos para enviarlos al destino que Dios tiene para ellos. Así que esta mañana yo quiero pedirle que por favor ustedes me acompañen a segunda de Samuel, la segunda carta de Samuel y al capítulo 11, 11. Todos conocemos esa historia, es la historia de David con Betsabé. Y nosotros sabemos lo que sucedió, pero empieza diciendo el versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces todos conocemos esa historia y estamos viendo que dice, y siempre lo hemos comentado, que en la época donde todos los reyes salían a la guerra y nosotros sabemos que David era un guerrero. Esa era realmente su asignación, pelear para defender a Israel. Y así es como lo hemos conocido, venciendo a Goliat, venciendo osos, venciendo leones y luego venciendo ejércitos. Pero ese hombre que era un guerrero con una asignación poderosa de batalla, ese día no se quiso levantar. Tengo buenos soldados que vayan, estoy cansado, me quedo en casa. Y se quedó descansando. Y cuando se levantó, dice que vio cerca de su casa, se estaba bañando una mujer que le llamó la atención. Y cuando preguntó quién era, le dijeron que era Betsabé, la mujer de Urías. O sea, claramente le advirtieron que era una mujer casada. Sin embargo, a él no le importó. La Biblia dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo. Y en ese momento aquel hombre, que era un adorador, que era un hombre contemplativo, que era un hombre que amaba a Dios, conocía a Dios, hablaba con Dios, en un momento de descuido y de cansancio, la carne lo tomó, los deseos de los ojos fueron más fuertes y cayó. A pesar de que era casada
y que él sabía perfectamente lo que los mandamientos del Señor decía, no cometerás adulterio. Lo hizo. Ella se purificó de su inmundicia, dice la palabra del Señor. Pero pasó algo terrible, ustedes. Esa mujer quedó embarazada. Así que le manda avisar al rey David y le dice, estoy encinta. Así que David sabía perfectamente que no podían decir que era de su esposo porque él estaba en la guerra. Y había una ley, hay una ley, que cuando un hombre está en guerra no puede estar con mujer. Así que, ¿qué hacía él? Mandó a llamar al esposo. Dijo, traigan a Urías, que venga para acá. Y para preguntarle cómo está todo en la guerra, cómo están las personas. Mire, tonteras. Pero él necesitaba una excusa para llevarlo a su casa y que estuviera con su mujer. Así que en la noche le dice, vete a descansar, vete a dormir a tu casa. Pero resulta que este hombre era más justo que el rey y conocía la ley. Así que no se fue. Y le dijeron, rey, Urías se quedó toda la noche allá afuera en las gradas, pero no fue a su casa. Y al día siguiente lo llama y le dice, ¿por qué no te fuiste a tu casa? ¿Por qué no aprovechaste? Y le dijo, porque yo no puedo estar en mi casa cuando todos los hombres de la guerra están durmiendo en el campo. Yo no puedo hacer eso. Así que vemos que era más justo que el rey. Así que él vino y lo emborrachó. Le dio a beber vino porque dijo, este borracho definitivamente que se va a ir a su casa. Pero resulta que ni borracho, él ofendía a Dios. Y esa es la fidelidad que Dios busca de cada uno de aquellos que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que Él pide, que seamos fieles a su palabra, que seamos fieles a Él, que seamos fieles a su llamado. Eso es lo que Él está esperando de aquel que se dice ser cristiano. Pero a veces es más rico quedarse descansando. O más rico irme a tal lugar o hacer tal cosa. Pero sí queremos que Dios nos conteste rápido las oraciones. Pero bendito sea su nombre, porque estamos aquí. Así que viene y él le dice, ya borracho, le dijo, vete a tu casa, y ni así se fue. Así que escribió una cartita, se la dio a él mismo para el jefe de los escuadrones de Israel, donde decía, pon a Urías al frente de la batalla donde están los más valientes. Y todos sabemos lo que pasó. Murió, lo mataron. Y él se casó con Betsabé. Lo tremendo del caso es que se nos olvida que tenemos un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo ve, un Dios que es el Dios que da las reglas del juego, un Dios que dice no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Y que vemos nosotros en Deuteronomios 28 que Él dice que si escuchamos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, la guardamos en el corazón y la ponemos por obra, sus bendiciones nos van a alcanzar. Pero si nosotros no oímos atentamente para procurar poner por obra su palabra, las maldiciones nos van a alcanzar. Y hemos visto que las maldiciones no son más que juicios, los juicios. Pero uno mismo, de acuerdo a Deuteronomios 28, uno es el que activa la bendición o uno es el que activa la maldición. No es que Dios castigue, simplemente Dios puso reglas. Es igual que usted en su casa le pone reglas a sus hijos. ¿Y qué pasa si sus hijos no obedecen? Definitivamente va a haber un castigo. Pero si el hijo obedece, hay una recompensa. Hasta nosotros hacemos eso para educarlos a ellos. Y Dios es el que da el ejemplo. Así que definitivamente, si nosotros seguimos y vamos al capítulo 12, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará.
El problema es que cuando viene el momento de la siega, ahí todo el mundo, pero ¿por qué está pasando esto? Pero ¿y por qué Dios permite que pasen estas cosas? Y ahí sí nos acordamos de Dios. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que tarde o temprano nos alcanza. Mi esposo siempre ha dicho, tarde o temprano tu pecado te alcanza. Y eso pasa. De verdad que pasa. Y entonces nosotros podemos ver que dice el versículo 1, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Que le cuenta que llegaron unas personas, llegó una persona a la casa del hombre rico para posar ahí, pero él no quiso coger nada de su ganado, sino cogió a la corderita del vecino, la mató y se la dio a comer. Y cuando David escucha eso, se enoja y le dice, ese hombre tiene que morir por su pecado, por lo que hizo, y él mismo empieza a decretar lo que va a pasar sobre ese hombre que hizo esas cosas. Y entonces en el versículo 7, Natán le dice a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará más de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Así que llegó el momento del juicio, siempre llega. El momento del juicio siempre llega. Y vemos que hay 2 juicios que a causa de su pecado, porque eso es el adulterio, pecado, y matar, doble pecado. Alguien dijo un día, ¿qué es peor que el pecado? Querer ocultar el pecado. Porque por querer ocultar el pecado pecamos más. ¿Qué fue lo que hizo David? Que nadie sepa lo que pasó, voy a traer a este hombre para engañar al marido. Y al final lo mató. Entonces hay 2 juicios. La espada nunca se va a apartar de su casa. Y los mismos hombres de la casa de David van a abusar de las mujeres. Mire qué tremendo lo que está pasando. Y cualquiera dirá un pecado y nadie se dio cuenta, le pido perdón a Dios y ya estuvo. Pero no es así. No es así. Porque si ustedes se dan cuenta lo que vamos a empezar a ver ahorita, y mire, bendito sea Dios que permitió que esa historia de David, ahí sí que ese perno de David, porque ya no era clavo, era perno de David, quedara escrito. Primero para que veamos que los hombres valientes de la Biblia que admiramos no eran perfectos, cometían errores también y no los volvamos ídolos. Yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como... No. Dios no quiere ídolos y tenemos la tendencia a ser ídolos de todos, pero ahí el Señor permitió que eso se marcara. Uno, para que entendamos que no hay nadie perfecto. La Biblia dice en Romanos, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno.
Pero nosotros podemos ver, además de eso, las consecuencias que van a venir a nuestra vida tarde o temprano por los errores que nosotros cometemos. Y eso dice Romanos 15, que las cosas que se escribieron para nuestra ayuda se escribieron. Porque cuando uno lee eso y uno escudriña, uno se puede dar cuenta verdaderamente de lo que está pasando. Entonces, si nosotros vamos al capítulo 13, para seguir aquí, cuando nosotros vamos al capítulo 13, hay una historia muy triste. Amnón y Tamar, dos hijos de David. Y dice el verso 1, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y mire el consejo que le da. Llega con Amnón y le dice, hijo del rey, ¿por qué estás enfermo? ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué te ves tan mal? ¿No me vas a decir a mí qué te pasa? Y él le abre su corazón y le cuenta esa pasión horrible que entró a su corazón por su propia hermana. Y él, en lugar de decirle, eso no puede ser, es tu hermana, el libro de Levítico es muy claro cuando advierte que no puedes meterte, ¿verdad? Ni con tu hermana, ni con tu cuñada, ni con tu suegra, ni con ninguno. Si un hombre es casado, tiene que honrar y respetar a la esposa. Ni siquiera se puede meter, porque otra de las leyes es no fornicar. Y fornicar es todo tipo de intimidad sexual fuera del matrimonio. Y Dios solamente permite la intimidad en el matrimonio. Así que entonces viene y le dice, hazte el enfermo, métete en cama, llama a tu padre y dile que le diga a tu hermana que te venga a cocinar. ¿Y cómo es posible que habiendo cocineros en la casa, le diga está bueno y llama a su hija? ¿Por qué le dice, por qué quieres que venga ella? Pero no, simplemente le dijo está bueno que venga. Y cuando llegó, abusó de ella. Ella lloró y le pidió que no hiciera esa vileza con ella, pero no le importó. Y después de que estuvo con ella, la echó porque la aborreció más de lo que la deseó. Así que ella se echó ceniza, se rompió sus vestiduras de colores que usaban las mujeres vírgenes y se fue llorando. Pero ella tenía a su hermano Absalón. Y Absalón, cuando la ve llorar, le dice, ¿te violentó Amnón? Y cuando ella le dice que sí, le dice, no digas nada porque es tu hermano. Esperemos a ver qué va a hacer el rey. El problema fue que el rey no hizo nada, absolutamente nada, porque no se sentía con el derecho moral de corregir a su hijo, porque él sabía que lo que había pasado era la consecuencia de su pecado con Betsabé, que esa era parte del juicio que Dios le había dicho que iba a pasar y que toda la gente se iba a enterar porque iba a ser a la luz del día. Así que él no se siente capaz de venir y corregir a su hijo y decirle por qué hiciste esto. Además, la ley exigía apedrearlo. Así que el rey se calló, no dijo nada, absolutamente nada. Así que Absalón, su hijo, hermano de Tamar, de mamá y de papá, empieza a llenarse de odio, empieza a llenarse de resentimiento, empieza a llenarse de amargura, de un enojo contra su padre, porque cómo era posible que no hizo nada ante la vileza que su hermano cometió contra su hermana. ¿Cómo era posible que no hiciera nada? Y dice que pasaron 2 años, mire, 2 años, y David
no hizo absolutamente nada. Así que se puede imaginar de qué se llenó el corazón de Absalón. Así que pasado ese tiempo, dice la Biblia que él planeó la muerte de su hermano. Usted puede ver en el versículo 28 cómo él planea hacer un día donde invita a almorzar a su padre, el rey David, a sus hermanos y a otros amigos. El rey David se disculpa y le dice que él no va a ir y le dice, pero permite que llegue Abnón. Y él le dice, ¿para qué quieres que llegue? Porque quiero que estén mis hermanos. Y lo manda. Pero él ya había dicho, cuando yo les haga señas, les dijo a sus hombres, lo matan. Y lo mató. La espada va a estar en tu casa. Mire, el Señor lo dejó escrito para que nos demos cuenta de la herencia espiritual. Eso es exactamente una herencia espiritual. El pecado de David acarrió dos dolores tremendos en su familia. Un hermano abusa de la hermana y otro hermano mata al abusador, que es su hermano. ¿Se da cuenta? Se da cuenta y cualquiera dice, no, nadie se dio cuenta. Pero sí, nosotros mismos activamos juicios, nosotros mismos activamos las maldiciones, nosotros mismos activamos las consecuencias de nuestros propios errores, y lo tremendo es que los que van a acarrear son los hijos, y nosotros siempre estamos cancelando, anulando, revocando todas las maldiciones que podemos tener de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, pero no nos ponemos a pensar en nuestros propios pecados y los pecados, lo que va a traer sobre la vida de nuestra descendencia y nuestras generaciones. Vemos hacia atrás, pero no vemos hacia adelante lo que nosotros vamos a hacer, porque la única manera de detener una maldición generacional es no pecando. Esa es la única manera en que nosotros podemos detener las consecuencias de un pecado. Si yo quiero parar el alcoholismo de mi familia, yo no voy a tener licor en mi casa y nunca voy a beber. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? La manera no solo es venir y, por favor, pastores, oren por mí, rompen esta maldición que hay generacional. Van a orar por mí. Pero si yo cometo ese pecado, por supuesto que lo voy a seguir pasando. Si no se trata únicamente de orar, se trata, como dice Colosenses, de vestirme del viejo hombre y sus hechos y vestirme del nuevo hombre, creado según Dios. Yo ya no puedo seguir coqueteando con las tinieblas. No cuando ya tengo conciencia espiritual, cuando yo ya entiendo estas cosas. Y nosotros podemos ver en la palabra del Señor, mire, en primera de Pedro, no, primera de Pedro, capítulo 5. Mire lo que dice el versículo 8. No, ya me pasé. Vamos a ver. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Cuando nosotros vemos esta cita bíblica, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda viendo a quien devorar. Esa palabra lo que significa es que él es el que te va a poner una demanda legal. Eso es lo que quiere decir. Es el que va a ponerte una demanda legal. Eso quiere decir que el diablo anda buscando derechos legales. El diablo no
puede tocarnos si no tiene un derecho legal. Y eso es lo que Él está buscando y por eso dice que anda como león rugiente buscando. Él tiene que buscar dónde encuentra, por dónde entrar y por dónde tocarnos. Si no hay un derecho legal, Él no puede hacer absolutamente nada. El problema es que siempre encuentra las puertas abiertas. Y cuando encuentra las puertas abiertas, nos zarandea. Ese es el problema. Así que imagínense lo que pasó. David nunca se imaginó la puerta que estaba abriendo. No se imaginó las consecuencias de su error y su pecado. Pero vamos a ir ya no a David. Vamos a ver cosas que suceden. Estaba yo dando un estudio y al terminar el estudio se acerca una señora y me dice: Conchita, necesito que por favor ores por mí. Me tienen que operar y es urgente, pero no tengo dinero. No puedo pagar la operación. Económicamente mis hijos están mal, no pueden ayudarme. Estoy perdiendo mi casa. Mire, era una situación económica terrible. Y entonces empecé a orar por ella, pero yo he aprendido que hay que escudriñar un poquito para poder encontrar una causa. Acuérdese que la palabra del Señor es muy clara cuando dice que la maldición no llega sin causa. Proverbios 26:2. La maldición, y fíjese que es impresionante porque eso lo escribe Salomón y dice: como las aves en su vuelo y la golondrina en su vagar, así la maldición nunca llega sin causa. Y es impresionante ver que le está comparando las maldiciones con esos pajaritos chiquititos, ¿verdad? Porque ustedes han visto cómo son esas aves, son bien pequeñitas, pero tienen algo particular. Migran. Cuando es el invierno, migran porque no pueden estar en el frío. Pero imagínense que de Europa vuelan a América del Sur. ¿Cómo saben el camino? ¿Cómo saben cuándo tienen que levantarse y cómo saben a dónde tienen que llegar? Por eso Salomón las compara con esas aves, porque solamente Dios sabe. Incluso yo vi un día en la televisión un programa que les pusieron a un gorrión, les pusieron un chip para ver cuándo volaban, por qué volaban y cómo lo hacían, y nunca lograron ver. Jamás pudieron darse cuenta que era lo que los movía, pero así operan las maldiciones. Nadie sabe cómo, nadie sabe cuándo, nadie sabe a dónde, pero llegan. Y por eso es que uno tiene que tener cuidado. Y yo le dije: mire, ¿y usted tiene más o menos alguna idea por qué su situación? Porque me había contado que el esposo murió, pero cuando el esposo vivía tenían mucho dinero, tenían casa, tenían de todo. Y le dije: ¿qué pasó para haber perdido esa fortuna? ¿Sus hijos no supieron manejarla o qué pasó? No, me dijo: ¿usted ha oído de tal negocio? Una casa de empeño, ¿verdad? Sí, le dije: por supuesto, todo el mundo sabe de ese lugar. Y me dijo: mi esposo era el dueño. Así que imagínese que usted puede ver, él era usurero, prestaba dinero. Y entonces, pero lo que más me impactó fue que eran como las 4 de la tarde, pero eso fue al mediodía con la señora, pero como a las 4 de la tarde fue llegando el papá de un compañero del colegio de mi hija. Y cuando yo le abro la puerta me dice, que de hecho yo abrí la puerta porque ella iba para afuera, tenía que hacer. Me dice: ay, perdone, qué pena, veo que va a salir. Sí, le dije: fíjese que tengo que salir. Ay, pero aunque solo deme 5 minutos de su tiempo. Me dijo: necesito que ore por mí. Y le dije: mire, entre, pero solo un momentito porque yo voy para afuera. Y entonces me dijo: es que mire, estoy en una situación económica horrible. He tratado de levantar negocios, pero empiezo y no funciona. Todo se echa a perder y cada vez me endeudo más. Y ahorita ya no sé qué hacer. Mi esposa se quiere separar de mí. Bueno, el pobre hombre lamentándose de su caos. Y entonces le hice la misma pregunta:
¿y usted tiene más o menos una idea por qué puede venir eso a su vida? Sí, me dijo, ¿conoce tal negocio? Y fue el mismo negocio que me dijo la señora. Y le digo, sí, mi papá era el dueño. Le digo, entonces usted es hijo de doña fulana. No, me dijo, pero mi papá era socio del esposo de ella. Mire, los dos el mismo día con la misma situación. Y la palabra del Señor en Levítico 25, del 35 al 38, dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová, vuestro Dios. Mire, no permite el Señor dinero a usura. Y eso era lo que ellos hacían. Entonces, mientras ellos estuvieron vivos, ellos estaban bien económicamente porque ellos hacían mal. Imagínense, por poner números, una casa que cuesta 5,000, la hipoteca por 1,000 y no puede pagar esos 1,000 y la persona se quedó con una casa de 5,000 por 1,000. ¿Eso es justo a los ojos de Dios? ¿Es justo para la gente? Ellos lo ven como un negocio, pero están violando un mandamiento de Dios. Y por supuesto hay consecuencias. Y las consecuencias, fíjese que aquí no fue a la tercera y cuarta generación. Aquí fue directo a su hijo, a su esposa, a la familia. Esa es la herencia que no tomamos en cuenta, pero que Dios nos manda a fijarnos. Así que hay otro caso, no económico, porque estamos viendo diferentes casos. Llega un día una persona a buscarme a mi casa, es un hombre, y me dice, Conchita, yo vengo a buscarla porque mi esposa cayó en adulterio. Y estoy dispuesto a perdonarla, pero le puse como condición que viniera a hablar con usted, porque hace un tiempo atrás yo caí en el mismo pecado. Y entonces ella me perdonó y me aceptó. Ahora me toca a mí. Cuando ella llega, le dije que sí, y la esposa llegó y empecé a platicar con ella. Entonces ella me empezó a hablar y me dijo, yo sí quiero arreglar mi matrimonio, porque no quiero perder a mis hijos, y los perdería, me dijo, pero no puedo. Solo de pensar que tengo que estar con mi esposo siento que estoy traicionando al fulano, porque eso es el pecado. La Biblia dice que el pecado cega el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz de la verdad, la luz del evangelio. Y por eso lo ven todo al revés. Bueno, estuvimos platicando un buen tiempo. Se fue, quedamos de reunirnos la semana siguiente. Y yo me quedé orando por ella. De verdad oré y ayuné porque vi la aflicción del esposo, vi cómo él quería restaurar verdaderamente su matrimonio. Y entonces empecé a orar y le digo, Señor, ella dice que quiere arreglar su familia, su matrimonio, pero no puede. Porque no puede. Le digo, ¿qué está pasando ahí? Y el Señor me dijo, esto es generacional. Las mujeres de su familia han caído en ese pecado. Y entonces yo le dije, Señor, dame una cita bíblica para que cuando ella venga, yo le pueda decir que tú me dijiste eso, pero tengo una base escritural para que ella vea que yo no me lo estoy inventando, sino que tú me lo hablaste. Y mire, yo abrí la Biblia, así, al azar, y me salió Ezequiel 16, 44, 45, que dice, he aquí todo aquel que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Tea, vuestro padre amorreo.
Mire, cuando yo vi esa cita bíblica, me impacté. Porque el Señor me estaba hablando y me estaba mostrando que era Él el que me estaba enseñando que ese pecado era generacional. Eso no quiere decir que todas las mujeres que han caído en adulterio sea por eso, hay diferentes motivos. Pero en este caso particular era eso. Así que cuando ella vuelve a llegar a mi casa, yo le digo, mira, yo necesito saber qué mujeres de tu familia han caído en este pecado. Porque el Señor me dijo que es generacional. Y esta es la cita bíblica que me dio. Cuando ella leyó la cita bíblica se puso a llorar y me dijo, mi mamá. Por eso me odio tanto a mí misma, porque yo siempre juré que yo no le iba a hacer a mi esposo y a mis hijos lo que nos hizo mi mamá, porque nos destruyó, nos hizo mucho daño. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije, ya entiendo por qué caíste en el pecado. Primero, juzgaste a tu mamá. Cuando tú dijiste, yo no voy a ser como ella, tú te pusiste en una posición superior. La viste a ella de menos, pero tú te pusiste arriba. Y segundo, le dije, no la has perdonado. Y la falta de perdón es una puerta abierta para que lo mismo que te afectó en tu niñez pase por la vía generacional, afectar a tus hijos, tu descendencia y tus generaciones. En ese momento nos hincamos. Ella oró pidiéndole perdón a Dios por haber juzgado a su mamá. De ahí vino y le pidió en oración perdón a la mamá y perdonó a la mamá. Pero cuando se fue de mi casa se fue a buscar a su mamá y la fue a perdonar y le fue a pedir perdón. Después me llamó por teléfono y me dijo, fíjate que ya me atreví a llamar a fulano y a decirle que lo nuestro se terminó, que yo ya no puedo seguir más con él. Pero fíjate que me dan ganas de llamar por teléfono y por lo menos oír su voz. O pasar enfrente de su oficina y que él esté saliendo para verlo de lejos. Le dije, esto no se ha terminado, porque todavía tu corazón necesita de él. Entonces, esto no se rompió. Entonces seguí orando. Y le digo, Señor, ¿cuál es el derecho legal? Porque ya perdonó a la mamá, le fue a pedir perdón, se arreglaron las dos. Y me dijo, es un derecho territorial. En ese entonces yo nunca había oído hablar de derechos territoriales. Así que le digo, ¿y eso qué, Señor? Y me dijo, ella usa cosas que él le regaló. Y como son fruto de pecado, cada vez que ella lo usa, el enemigo puede tocarla en su área débil. Se tiene que deshacer de todo lo que él le dio. Entonces, cuando ella volvió a llegar, le digo, mira, ¿qué tenés que él te dio? Y me dijo, estas argollas, mira unas argollas de oro bien lindas. Y me dijo, nunca me las quito. Y entonces yo le expliqué lo que me dijo el Señor del derecho territorial. Y me dice, fíjate que es cierto, porque tengo una blusa que él me dio y cada vez que me la pongo estoy así. Entonces la ropa se quemó, las joyas en una bolsita plástica se echaron en un tragante. No las podía ni vender ni regalar, son anatema, son fruto de pecado, tienen maldición. Jamás de los jamases regale un anatema a nadie, ni menos venderlo. No lo puede hacer. Bíblicamente no se permite hacerlo. Mire, fue impresionante, pero lo quemó todo, terminó todo y el Señor restauró de tal manera ese matrimonio que ellos llegaron a ser los líderes de matrimonios de la iglesia donde se congregaban. Así que nosotros podemos ver esas cosas. Podemos ver cómo pasa. Y mire, con eso de los derechos legales, que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, buscando un derecho legal. Una persona habla conmigo y ella se sentía muy mal, acababa de conocer al Señor, se sentía la mujer más vil y pecadora del mundo. Me dice, usted no sabe la cantidad de hombres que han pasado por mi vida. Y empecé a platicar con ella y después de varias pláticas, preguntándole su relación con su papá, con su mamá, con todo, me contó que el papá abusaba sexualmente de ella
cuando era pequeña. Y se la daba a los amigos de él y cobraba. Entonces a mí eso me impactó horriblemente y empecé a orar por ella. Y el Señor me mostró algo y me dijo: el papá abrió una puerta y se la entregó con derecho legal al espíritu de fornicación, porque era el padre, era su sacerdote, y al hacer eso le envileció, pero se la entregó. Él, sin saberlo, no hizo ninguna oración, simplemente espiritualmente la entregó. Y mire, desde chiquita me contaba la cantidad de hombres que llegaban y abusaban de ella. Pero lo terrible fue saber que fue el padre el que dio el derecho legal sobre el cuerpo de su hija. Estuvimos orando mucho, ahí sí le pedí ayuda a un pastor que tiene el don de liberación, porque había mucho que orar y mucho que romper en esa niña. Se da cuenta lo que hace un padre. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que un padre que fue puesto para enviar a los hijos al destino, que son herencia de Jehová, que tienen la responsabilidad de formar, educar a sus hijos para Cristo, para que les vaya bien, puedan ver a una niña como que si fuera una mujer y desearla? Eso es del diablo. Y un día me invitaron a dar una plática, me dice un pastor: ¿usted se atrevería a hablarle a un grupo de hombres en un desayuno de la iglesia? Y le dije: yo sí. Y les fui a tocar este tema. Y le dije: si usted es de esos hombres que le llama atención a una niña, vaya con un psiquiatra porque está loco, y vaya con un pastor que lo libere porque está endemoniado. Es la única manera en que usted pueda entender que un hombre desea a una niña. Y sobre todo porque las marcan, las destruyen. He ministrado mujeres que no pueden estar con sus esposos, porque cuando el esposo se acerca de ellos, piensan en ese papá o en ese monstruo que las abusó. Y acuérdese las maldiciones que van a alcanzar a esa persona y lo que va a pasar con su descendencia, porque aquí estamos hablando nosotros de una herencia espiritual, darle derecho legal a los demonios para que destruyan las familias. Eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Y sabe qué quiero contarle? ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque llevo aproximadamente 4 meses de estar ministrando mujeres con esta situación. O maridos en adulterio, o padres que las abusaron. Y uno dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y una de ellas me dijo: Conchita, ¿por qué estos temas no los tocan en las iglesias? Para mí fue un reto. Porque dije: cierto, siempre estamos hablando que Dios te ama, que Dios aquí, Dios allá. Es cierto, Dios nos ama, pero quiere restaurar nuestra vida, quiere libertarnos, quiere darnos la oportunidad de ser libres, de salir de la cautividad en que Satanás nos metió. No sabemos por qué esos hombres son así. No sabemos por qué tantas mujeres cayeron en adulterio. Usted puede ver la Biblia, no mencionan hombres, pero mencionan mujeres, y muchas mujeres adúlteras. Pero el Señor la rescató. María llega a los pies de Jesús llorando, a lavarle los pies con sus lágrimas, a besar sus pies. Y todos decían: esa mujer es pecadora, y la miraban como pecadora. Pero Jesús vio una mujer quebrantada, necesitada. Probablemente María había oído predicar a Jesús, había visto cómo liberaba, cómo echaba demonios, cómo cambiaba vidas, y dijo: este hombre puede hacer algo por mí.
y corrió a Jesús y Jesús la liberó. Y cuando encontró y le llevaron a la mujer adúltera y se la tiraron para tirarle piedras, ¿qué fue lo que él dijo? El que esté limpio de culpa tire la primera piedra. A saber cuántos de esos fariseos a lo mejor estuvieron con ella. Pero ¿qué pasó? ¿Qué vio Jesús en esas mujeres? Tal vez vio niñas heridas, niñas abusadas, niñas atormentadas, niñas que los mismos papás o hombres abrieron puertas para prostituirlas. Jesús vino para limpiarnos y perdonarnos. Vino para que tengamos la conciencia de lo que es el pecado. Pecado significa literalmente errar el blanco. Eso significa la palabra pecado. Y Dios quiere que no sigamos errando el blanco, sino que cojamos el camino que Dios tiene para nosotros. Él no vino para tirar piedras. Él no vino a señalarte, Él vino a perdonarte. Y ¿sabe qué? Este es el tiempo del arrepentimiento, porque hemos estado predicando mucho sobre la segunda venida de Cristo. Hemos estado hablando que Cristo viene pronto. Todos los que estamos aquí pertenecemos a la generación que está viendo las señales de Mateo 24-25, las señales de Isaías, las señales de Habacuc y de todos aquellos que vieron la segunda venida de Jesús. Pero recuérdense que Jesús viene por una novia sin arruga y sin mancha, con un traje resplandeciente. El pecado son las manchas, las arrugas nuestra desobediencia. Pero Él quiere limpiarnos, perdonarnos. Y nosotros podemos ver en segunda de Pedro, en el capítulo 3, que Él dice, hablando de la segunda venida del Señor, Él dice claramente, segunda de Pedro 3:9 y la primera parte del versículo 10. El Señor no retarda su promesa, hablando de su segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, como ladrón en la noche, viene. En cualquier momento puede venir, en cualquier momento iremos la trompeta a sonar. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿O solo somos de los que ponemos, como he dicho otras veces, la fotita de la novia al lado del león? Porque esas fotos abundan. Pero ¿y mi corazón? ¿Así me ve Dios? ¿O será que esta mañana el Señor nos está redarguyendo de pecado? El Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo, endereza tus caminos. Acuérdense lo que dijo Jeremías en el capítulo 6. Párense junto al camino y vean y pregunten por las sendas antiguas cuál es el buen camino para andar en él. Y entonces van a tener paz para sus almas. Y cuando Él dice pregunten por las sendas antiguas, esa palabra antigua que menciona Jeremías no está hablando de caminos pasados de moda, no está hablando de caminos empolvados, está hablando de los caminos eternos de Dios, porque esa palabra que dice sendas antiguas, esa palabra antigua en hebreo es la palabra olam. Y la palabra olam significa eterno. Y Él está diciendo, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? La Torá o el Pentateuco.
que son los mandamientos del Señor. Eso nos va a dar paz, eso nos va a libertar, eso nos va a dar la oportunidad de una vida diferente. Así que de verdad, nosotros tenemos que venir y le tenemos que decir al Señor, perdónanos. Y creo que este es un momento oportuno para revisar nuestro corazón y pedirle que dé a luz lo que está oculto. Porque no hay nada oculto que no sea dado a luz cuando honestamente le pedimos al Señor, como le decía David, muéstrame los pecados que me son ocultos. A veces no nos damos cuenta, pero necesitamos que Dios lo vea. Y yo les hablé de grandes pecados, pero aquellos pecados de aquellos papás que no tienen tiempo para sus hijos, que no los abrazan, que no los besan, que siempre los están gritando, regañando, que los hacen sentirse un estorbo. Es importante que empecemos a revisar nuestra vida. Es importante pararnos frente al espejo de la Biblia, porque miren, algo que tenemos que aprender es que la Biblia es un espejo para vernos a nosotros mismos, no un vidrio para ver el pecado de los demás y juzgarlos. El Señor dejó su palabra para que yo pueda verme a mí misma y yo pueda entender mi corazón. Y sobre todo si estamos viendo en nuestros hijos algo que no está bien, algo que los está desviando, preguntémosle al Señor, ¿seré yo la que abrió la puerta? ¿Algún error que yo cometí y no lo he visto? Porque es fácil como Adán justificarse delante de Dios. Adán, ¿dónde estás? Me escondí, tuve miedo. Comiste del fruto que te dije que no, la mujer que me diste. Rápido, sobre todo cuando hay un hombre adúltero o una mujer adúltera, porque tristemente hoy hay tantos hombres como mujeres en ese pecado, que cuando uno le dice, ay no, es que mi esposo me trataba tan mal y yo llegaba a la oficina y él siempre me decía qué bonita viniste y siempre me endulzaba el oído y le digo, mira, podés estar casada con el peor hombre del mundo, que eso no es excusa para caer en adulterio, ese es tu pecado. Y cuando un hombre cae en adulterio, igual es que mi esposa, el carácter que tiene, que esto, que el otro, usted puede estar casada con la peor bruja, pero a los ojos de Dios no es excusa para caer en pecado. Así que este es el momento de ponernos delante de Dios y decirle, Señor, muéstrame el pecado que es oculto o el que yo quiero ocultar. ¿Quiere ser libre? ¿Quiere ser limpio? ¿Quiere hijos sanos? ¿Con vidas diferentes a la suya? Este es el momento de venir y decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, y te alabamos y te bendecimos, porque nunca nos hablan con estos temas que son los que tú quieres, porque son los únicos que nos van a hacer reflexionar y cambiar de vida y convertirnos de corazón a ti. Señor, te pedimos perdón. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos y nosotros queremos tomar, Señor, el Salmo 52. Ese es el Salmo, Señor, que hizo David cuando pecó contra Betsabé,
cuando me enviaste al profeta Natán a confrontar su pecado. Y probablemente hoy estás tú, Señor, en este momento confrontando muchos pecados. Así que por eso nosotros hoy, como David, queremos decirte: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y a los pecadores convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta palabra que nos hablaste hoy. Que esta palabra, Señor, nos haga reflexionar toda la semana sobre nuestra vida, sobre lo que le podemos estar heredando a nuestros hijos, para que podamos cambiar y pueda cambiar la vida de ellos. En el nombre de Jesús, ayúdanos para que cuando tú regreses de verdad, yo sea parte de esa novia, sin mancha y sin arruga, con un vestido blanco y resplandeciente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.